Muy buenas tardes a todas, a todos los que estáis aquí y también a todas y todos los que nos están escuchando o están con nosotras y nosotros, ¿no? Online. Bueno, frente a este título, Jesús histórico, Jesús interpretado, ¿puede ser Jesús un personaje de papel? Yo no sé lo que cada una os habéis podido imaginar o la reflexión que esperáis que yo os presente. No sé, yo simplemente me parece que yo quisiera que estas reflexiones, algunas podrán sonar un tanto extrañas o novedosas, no creo, no, estamos en búsqueda y nada nos debe extrañar. Yo quisiera que en esta búsqueda nuestra de nuestro ser, nuestro quehacer, nuestra posibilidad mejor, nuestro lugar en la vida, en la historia, en el planeta y en lo más cercano, en la familia, el trabajo, que nos sirvieran, estas reflexiones para encontrar o vislumbrar este lugar nuestro en la historia. Y para eso yo creo que nos puede servir el ponernos ante Jesús de Nazaret y su historia de luces y sombras. Yo creo que Jesús nos sigue indicando un lugar. Es más, nos sigue indicando nuestro propio lugar. Y así lo vivo yo y así lo suelo decir, no porque necesariamente sea el único ni el mejor siquiera, sino porque forma parte de mi historia, de nuestra historia, creo que lo podemos decir también en general. Forma parte de la tierra en la que hemos crecido, de la raíz que nos ha nutrido. Y si queremos que siga inspirando y nutriendo e iluminándonos en busca de nuestro propio camino, pues está bien que nos situemos ante él y que para ello, en primer lugar, le pongamos en su lugar en la historia. No es ningún desafío, por supuesto. En todo caso, es un desafío para nosotros el acertar a colocar a Jesús en su propio lugar. No que tenga que ser un único lugar, no. Pero cada uno ha de tratar de situar a Jesús coherentemente con su propio lugar aquí, ahora, con su mentalidad, con sus búsquedas, con sus cuestiones, con lo que le estimula, pues ha de tratar de poner también a Jesús en su propio lugar, para que así nos pueda inspirar, para que así nos dejemos acompañar. Bueno, pues no es más que un sencillo, a veces os parecerá demasiado complicado, intento para que Jesús, desde su propio lugar histórico, nos ayude a situarnos en nuestro propio lugar histórico con todos nuestros retos y desafíos. Bueno, pues ya esto es una introducción que no estaba pensada, pero os hago como 4 reflexiones introductorias. Podríamos empezar con un pequeño ejercicio, si yo fuese tan apañada como tantas de vosotras y como Ima en especial, pues debiera haberos traído en concreto 4 imágenes de Jesús. La cuestión es, ¿cuál es la imagen verdadera de Jesús? ¿Cuál es el rostro verdadero de Jesús? Bueno, yo lo he hecho más de una vez, ¿no? La figura
o el rostro de Jesús pintado por el Greco. ¿Conocéis el Jesús del Greco? Está en la Catedral de Toledo. Cuando yo lo vi estaba en la sacristía de la Catedral de Toledo, sigue estando allá, supongo. Bueno, a mí me impresionó mucho siempre y durante años me acompañó en mi mesa el icono del Jesús del Greco. Bueno, pues pongamos junto al Jesús del Greco, que responde a unas preguntas, a unas intuiciones, a una mirada contemplativa, mística, interior, delicada, profunda. Pongamos junto a esa figura de Jesús la figura del Jesús de la película de Pasolini, me parece que es el Evangelio de Mateo, ¿no? Un Jesús militante social, revolucionario político, podríamos decir, en tiempos del auge del comunismo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el rostro del Greco con el rostro del personaje de Jesús en la película de Pasolini? Muy poquito que ver. En su mentalidad y en el lugar que representan en este mundo con sus conflictos y retos. Bueno, pues pongamos junto al Jesús del Greco y al protagonista de la película de Pasolini, pongamos el protagonista de otra película, Jesucristo Superstar, ¿no? Jesús, muy guapo, rubio, ojos azules, cabellera blanca, cabellera rubia, seductor, ¿no? Muy atractivo, ¿no? Atractivo para una determinada proyección. Pero muy poco tiene que ver con el Jesús de Pasolini y muy poco tiene que ver también con el Jesús del Greco. Bueno, pues podríamos poner junto a estas tres figuras o representaciones de Jesús, podríamos poner el rostro que más o menos, bueno, con la utilización de los sistemas de inteligencia artificial de hoy, una recreación de cómo podría ser, desde los datos que poseemos, desde la etnia y, en fin, el color de la piel, la forma y el cuidado del pelo y de la barba y de todo que sabemos de aquella época. Pongamos una recreación de un palestino, pues es un palestino, judíos y palestinos no se distinguen ni étnica ni históricamente, ¿no? Bueno, grosso modo. Bueno, pues una recreación de cómo era un palestino como Jesús hace 2000 años. Pues muy poco tiene que ver con el Jesús del Greco y con el Jesús de Jesucristo Superstar, algo más quizá con el Jesús protagonista de la película de Pasolini, pero más parece un yihadista viendo esa recreación, ¿no? Bueno, ¿cuál es el rostro verdadero de Jesús o el más real? No sé si la pregunta tiene mucho sentido, ¿no? La realidad es polifacética. No hay un solo Jesús verdadero. Y supongo que no hay ningún Jesús enteramente falso. Ninguno. ¿No? Una primera reflexión introductoria. Una segunda reflexión introductoria, bueno, pues el eco de esa pregunta que sigue resonando en el Evangelio. ¿Y vosotros? ¿Y tú quién dices que soy yo? Bueno, es una pregunta que sigue resonando en el interior de cada uno de nosotros, ¿no?
en un mundo dolorido, en una cultura tan incierta, tan inquieta, tan vulnerable como el mundo de hoy. ¿Quién es Jesús para ti? ¿O qué buscas cuando te pones ante Él? ¿O qué buscas cuando quieres situarle en su lugar? En el lugar común que es nuestro planeta hoy. Y nos preguntamos quién fue, qué anunció, qué esperó, contra qué se rebeló, qué arriesgó, a quién consoló, por qué fracasó, entre comillas, por qué murió, le mataron, por qué fue condenado, por qué aquellos que le habían seguido, por qué, lo dice Flavio Josefo, aquellos que le habían amado no dejaron de amarlo. Y así revivió la historia de Jesús hasta hoy, aquí. De modo que, ¿quién dices tú que soy yo o que es Él? Tercera reflexión, no cesamos de reencontrarle y de reinventarle a Jesús. Nunca lo hacemos de una vez por todas. Caminar es siempre cambiar de mirada, de paisaje, de horizonte, ¿no? Caminar como buscadores, creyentes, agnósticos, todo ello somos a la vez. Caminar significa también, en el caso del discípulo o de la discípula de Jesús, significa necesariamente reencontrarle con un rostro distinto o ligeramente o profundamente distinto cada vez, ¿no? Y reencontrarle se puede decir también de alguna forma con otro verbo, reinventarle. Invenir en latín significa encontrar. Inventar, no se inventa nunca algo de lo que no existe en absoluto. Bueno, pues inventar a Jesús, reinventar a Jesús, puede querer decir también reencontrarle con esos, con esas luces, con ese brillo, con ese aliento especial que responde a mi búsqueda hoy. Pero, y última observación introductoria, ¿qué es esto de reinventar? En el caso de Jesús, ¿es que acaso Jesús no fue lo que fue? ¿La historia de Jesús no es la que se conoce o la que se puede conocer? ¿Qué hay que reinventar sino conocer fielmente y reproducir fielmente lo que fue? Pues bueno, aquí es donde se abren nuevos interrogantes. Los interrogantes acerca de lo que Jesús fue. Y qué importancia, qué trascendencia tiene para nosotros lo que el Jesús histórico fue. Y un primer punto o un primer apartado de estas reflexiones será este. ¿A qué llamamos Jesús histórico? En segundo lugar, será una breve historia del Jesús histórico. Y la tercera, esta que os decía, es seguro que Jesús existió, efectivamente. Pero, ¿cómo fue? ¿Qué sabemos de él? Y, en cuarto lugar, esa pregunta un poco provocadora que figura en el título: ¿y si nada de lo que se cuenta en los evangelios fuera histórico? Bueno, de momento queda como pregunta. No es que yo me apunte a esa hipótesis, pero hay quien con toda seriedad la plantea. Y me parece que también de esa pregunta tenemos algo que aprender, pero eso será al final. En primer lugar,
primera parte, ¿a qué llamamos Jesús histórico? Bueno, pues tres apuntes. En primer lugar, el Jesús histórico no equivale al Jesús real de la historia. Es decir, todo lo que Jesús hizo y dijo mientras vivió allá en Galilea, en Nazaret, y murió en Jerusalén. El Jesús histórico no es el Jesús que, si le hubiesen grabado en vídeo y en audio, pues hoy pudiéramos verle y escuchar desde que nació hasta que murió. No, si tuviésemos, sería apasionante tener ese audio y ese vídeo. Pero bueno, no nos enseñarían más que a las testigos y a los testigos que le conocieron desde que fue niño hasta que murió. De modo que, por fascinante que pudiera ser ese vídeo o ese audio, tampoco con eso resolvería Jesús nuestras grandes preguntas. De modo que el Jesús histórico no es el Jesús real de la historia. En segundo lugar, el Jesús histórico significa solamente el resultado de la investigación de los especialistas, de los exégetas, de los que analizan y estudian la cuestión de qué es lo que hay de histórico en lo que los evangelios canónicos, apócrifos, dicen y qué es lo que hay de interpretación posterior. Muchos exégetas han dedicado su gran inteligencia y saber y han gastado todas sus energías investigando sobre el Jesús histórico, lo que hay de histórico y lo que no hay de histórico en los evangelios. Bueno, después me referiré a ello. Y llegan a un resultado. Tampoco el resultado es unánime, sino que unos llegan a un resultado y otros a otro muy distinto. Bueno, al decir Jesús histórico nos referimos solamente al Jesús que nos representan estos exégetas estudiosos de la historicidad de Jesús. Pero bueno, hay una parte no pequeña de subjetividad y de arbitrariedad, inevitable, ¿no? Y tampoco es un resultado definitivo que haya que cogerlo o dejarlo como tal. No, bueno, pues los resultados son distintos, también aquí los rostros del Jesús histórico que nos presentan son distintos y cada uno pues lo toma o lo deja según pues su necesidad, su inquietud, su búsqueda. En tercer lugar, tercer apunte sobre a qué llamamos Jesús histórico. Yo creo que en definitiva, siempre vuelvo a esta clave, en definitiva, el Jesús histórico para cada uno de nosotros es el Jesús que forma parte de nuestra historia personal, de nuestra historia colectiva, de nuestra historia planetaria. No solamente en el pasado, sino sobre todo hoy, con nuestras propias preguntas. John Sobrino reflexionó o ha reflexionado mucho sobre esta importancia, relevancia del Jesús histórico en la teología de la liberación. Mientras en Europa se empeñaban sesudamente en llegar a resultados fiables sobre el Jesús histórico, en la teología de la liberación se preocupaba mucho más qué nos aporta Jesús para nuestra historia de injusticia, de opresión, de esperanza, de liberación. ¿Qué nos aporta en nuestra historia? ¿Cómo transforma nuestra historia? ¿No?
Entonces, el Jesús histórico para la teología de la liberación, y en eso yo creo que nosotros estamos también plenamente de acuerdo, el Jesús histórico, en definitiva, es el Jesús que ilumina y que transforma o que nos ayuda, nos inspira para comprender mejor y para, sobre todo, transformar más a fondo esta historia personal y planetaria. En este sentido, para terminar esta primera parte, os leo un párrafo de Moltmann. Dice: ¿quién es Cristo para nosotros hoy? De la respuesta a esta pregunta depende la certeza de la fe cristiana, que actualmente se encuentra en un estado de variada y profunda incertidumbre. Ahí está el pluralismo del mundo occidental, en el cual la fe se torna un asunto privado cualquiera. Ahí está la secularización, en cuyo contexto para muchos la fe llega a ser superflua e indiferente. Sobre todo ahí está la historia del cristianismo, que para los judíos, para otros pueblos, para la tierra y los otros seres vivientes, fue y sigue siendo una historia de sufrimiento. ¿Dónde está Dios en el sufrimiento humano infligido por otros? ¿Dónde está el reino de Dios con su paz y su justicia para todos? ¿Tiene la humanidad todavía un futuro después de Hiroshima? ¿Lo tiene la Tierra después de Chernobyl? Esto está escrito en los años 90 por Moltmann. Hoy podría hablar del cambio climático y de la violencia de género y de los refugiados y de las guerras con raíz económica, con raíz siempre violenta, con raíz colonialista, también siempre. Nos hemos vuelto inseguros y buscamos portadores de esperanza para nosotros y para nuestro mundo. Buscamos al Cristo. Dada nuestra actual falta de salidas, probamos las respuestas de ayer y procuramos traducirlas a nuestro presente. Cuando no alcanzan, intentamos nuevas respuestas, nuestras propias respuestas. Vivimos con ellas y experimentamos hasta dónde nos pueden llevar y también cuáles son sus límites. ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? Este es el título del librito de donde están tomadas estas frases. La respuesta a esta pregunta no es solo una respuesta de la razón, sino también una respuesta de la vida. Necesitamos una respuesta a esta pregunta con la que podamos vivir y morir. Por consiguiente, toda cristología está ligada a la cristopraxis y debe examinar su credibilidad a la luz de esta cristopraxis. Creemos en Cristo con todos nuestros sentidos y con nuestra vida entera, así como solamente se puede creer en Dios con todo el corazón y con todos los sentidos. Bien, ¿a qué llamamos pues Jesús histórico? En definitiva, no al Jesús que fue, sino, y tampoco al Jesús recreado por los exégetas, sino al Jesús historizado hoy, inspirador de transformación histórica hoy. Paso a una segunda parte, breve historia del Jesús histórico. Este es un tema muy largo y complejo, lo simplifico lo más que puedo. Durante 17 siglos no existió problema del Jesús histórico. Se daba por descontado que todo lo que se dice en los evangelios es lo que Jesús hizo y dijo. Y así 17 siglos. Bueno, nosotros todavía hemos heredado esta visión histórica de 17 siglos hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Hace 50 años, no, hace 50, ya empezábamos en fin, nosotros también aquí, yo mismo, se planteaban estas cuestiones y leíamos ya a Joaquín Jeremías, etcétera, los autores de la llamada segunda búsqueda del Jesús histórico, pero hace 80 años entre nosotros todavía estas cuestiones ni se planteaban. Bueno, pues
Hace 250 años se planteó el problema en toda su crudeza por primera vez en Europa. Y se desencadenó una afanosa búsqueda del Jesús histórico que todavía sigue muy viva. Se pueden distinguir, se suele hablar de 3 búsquedas del Jesús, o 3 etapas o fases en la búsqueda del Jesús histórico. Primera búsqueda, segunda búsqueda, tercera búsqueda. Hoy estamos en la tercera búsqueda. La primera búsqueda empezó en el siglo XVIII con un nombre que a menudo ha sido poco menos que maldito. Reimarus, escrito Reimarus. 1694 a 1768. Era profesor de lenguas orientales en Hamburgo y al morir dejó una gran enciclopedia manuscrita, fundamentalmente 7 manuscritos no publicados, claro, no se atrevió a publicar. Pero uno de sus discípulos, el famoso Lessing, cuando murió Reimarus, publicó algunos de estos manuscritos. Bueno, publicó 7 manuscritos, había dejado más. Publicó 7 manuscritos y uno de ellos se titula así: La intención de Jesús y sus discípulos. En este manuscrito, Reimarus dice: hay que distinguir entre lo que Jesús hizo y enseñó realmente en su vida y lo que los apóstoles narraron en sus propios escritos. Hay que distinguir. No es lo mismo lo que se cuenta en los evangelios y lo que Jesús dijo e hizo. Eso por primera vez lo afirmó así Reimarus en vida, no lo publicó, y lo publicó a mediados del siglo XVIII su discípulo Lessing. La tesis de Reimarus es que Jesús fue un judío que quiso promover una sublevación violenta, liberadora contra Roma, y fracasó en su intento. Fue un Mesías fracasado. Pero sus discípulos no se resignaron al fracaso y robaron el cuerpo, proclamaron que había resucitado milagrosamente, que se había aparecido también milagrosamente, y transformaron la predicación del reino muy político de Jesús en espera del futuro mundo apocalíptico, fin del mundo y restauración de un mundo nuevo. Eso es lo que hicieron los apóstoles, fueron unos farsantes. Bueno, pues eso dio lugar a una intensísima búsqueda del Jesús histórico, y es lo que se llama la primera búsqueda, que duró 200 años. Interpretación mítica, interpretación liberal, etc. Fueron biografías de Jesús. Pero, y con esto empezó la segunda búsqueda, esa búsqueda entusiasta que duró 200 años y que es una obra grandiosa, literaria y científica, histórica, historiográfica. Sin embargo, esa búsqueda acabó en una fase de desencanto y escepticismo que un famoso profesor de cristología, Albert Schweitzer, calificó en un estudio que se titula Historia de la investigación del Jesús histórico, y llegó a esta conclusión. Albert Schweitzer llegó a esta conclusión. Cada una de las épocas siguientes de la teología, después de Reimarus, encontró en Jesús sus ideas, no pudiendo revivirlo de otro modo. Cada uno hizo a Cristo a su imagen. Los racionalistas pintan a Jesús como predicador moralista, los idealistas como personificación de la humanidad, los estetas lo alaban como el genial artista de la palabra, los socialistas lo ven como el amigo de los pobres y reformador social,
y los incontables pseudocientíficos hacen de él una figura de novela. Ese es el diagnóstico de Albert Schweitzer. Y así Schweitzer dejó la enseñanza, dejó su cátedra de teología y se fue al corazón de África a trabajar con los leprosos. Y con ellos vivió hasta su muerte en 1965. Pues bien, entre tanto se había descubierto también, los exégetas habían descubierto, que el Evangelio de Marcos, que se daba como el más histórico, también tenía mucho de interpretación y que no tiene una sola frase que no sea al mismo tiempo una interpretación de lo que Jesús hizo y enseñó. De modo que entonces empezó la segunda búsqueda. Los teólogos difícilmente podían conformarse con ese escepticismo radical y con esa contraposición tan tajante entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y fue precisamente un discípulo de Bultmann, igual que Schweitzer, que declaró su escepticismo, cada uno inventa al Jesús histórico según sus prejuicios y sus deseos. Bultmann dijo, no sirve de nada el Jesús histórico. Desde un punto de vista historiográfico es imposible llegar a datos ciertos sobre el Jesús histórico. En una perspectiva pastoral, ¿qué le aporta a la gente? Que le digan si Jesús es cierto que Jesús dijo esta frase o que no dijo esta otra. ¿Y qué le importa eso a Jesús, a la gente en su vida? ¿No? En sus dolores y en sus gozos. Y en tercer lugar dijo, teológicamente eso es ilegítimo, porque sería como fundar nuestra fe en Jesús en los datos o en los resultados de la investigación científica. Es decir, no sería una fe pura, suscitada por el impacto del mensaje y de la figura de Jesús. De modo que fuera el Jesús histórico. Schweitzer dijo, resultado nulo de la investigación histórica. Bultmann dijo, inútil e ilegítimo. Pero un discípulo de Bultmann, Ernst Käsemann, escrito Käsemann con 2 Ns al final, no estuvo conforme ni con el escepticismo de Schweitzer ni con el negacionismo de Bultmann, y así inició una segunda búsqueda del Jesús histórico que ha estado vigente hasta los años 80 aproximadamente del siglo XX. Y ahí están los grandes autores, por ejemplo, Joaquín Jeremías, ¿no? pero otros, muchos, que con los métodos historiográficos más elaborados, analizaban y llegaban a resultados sobre la historicidad o no de determinados dichos de Jesús. Bueno, pues a partir de los años 80 se inició una tercera búsqueda del Jesús histórico, que es la que hoy está vigente. Una tercera búsqueda que sitúa mucho más a Jesús dentro de los diversos movimientos de reforma judía de aquella época, le sitúa dentro de la antropología social del Mediterráneo y de la Palestina de la época. Utiliza por igual textos canónicos, evangelios canónicos, que evangelios llamados apócrifos, y los grandes autores de esta tercera búsqueda pues son Tyson y Mayer, bueno, y hay otros, Sanders, otros muchos. Bueno, esa es la historia, la breve historia y muy azarosa de la investigación histórica acerca de Jesús. ¿A qué resultados llegamos?
voy a saltarme los testimonios judíos y romanos acerca de Jesús. Paso a la tercera parte, por lo tanto. Es casi seguro que Jesús existió, pero sabemos algo más. Este es el tema de esta tercera parte. Es casi seguro que Jesús existió, pero sabemos algo más, en concreto y con certeza. Bueno, pues digo, en primer lugar, había pensado decir que hay testimonios, documentos, muchos y distintos, por su diversidad y por su diferencia, adquieren mayor fuerza probativa sobre la existencia histórica del Jesús histórico. Por ejemplo, unos testimonios de autores judíos y romanos. Os leo el de Flavio Josefo, que, bueno, es un judío contemporáneo, un poquito más joven que Jesús, y que primero tomó parte en el levantamiento judío contra Roma, fue hecho prisionero, y a cambio de su libertad los romanos le pidieron que fuese el cronista historiador de los romanos en su lucha contra la sublevación judía. Dice, por ejemplo, por aquel tiempo, hablando de Tiberio, por aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio. Fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad. Y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los hombres principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Y hasta este mismo día la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Eso lo escribe hacia finales del siglo I. Es decir, hacia el año 80, unos 40, 50 años después de la muerte de Jesús. Flavio Josefo no inventó eso, ¿no? El recuerdo estaba vivo. Hay también un testimonio del Talmud, que es posterior, pero que es interesante, lo dejo. Escritores romanos, Plinio el Joven, que era un procónsul en Asia Menor, hacia el año 110 de nuestra era, o el historiador romano Tácito, otro historiador romano Suetonio, que mencionan a Jesús y que no lo hacen con ninguna intención apologética. Parece que son, pues, simples, recogen simplemente datos conocidos de los que los habían vivido. Bueno, dejamos eso. Dejo también de lado todo un apartado largo que tenía aquí sobre evangelios extracanónicos. Evangelios extracanónicos se llaman a los apócrifos. Y los evangelios apócrifos son utilizados, no digamos por igual, porque son la mayoría de ellos posteriores a los evangelios canónicos y no son tan fiables desde un punto de vista histórico en general. Pero se encuentran muchos datos interesantes y los investigadores de la tercera búsqueda los utilizan como documentos históricos según el valor que tengan. El canon, ¿por qué unos textos, unos escritos, unos evangelios pasaron a llamarse canónicos, los 4 que llamamos así, canónicos, y por qué otros no? Es una historia también larga que no se decidió hasta finales del siglo IV. Y en definitiva fue, pues, un hecho contingente desde un punto de vista histórico, pues según los libros que eran reconocidos como válidos, como inspirados
por las iglesias predominantes, que eran las iglesias de Pablo y de Pedro, pues esos fueron los textos que fueron reconocidos como los únicos inspirados, ¿no? Pero la inspiración no llovió de arriba, ¿no? Sino que fue un hecho debido a la realidad sociológica y a la relación de fuerzas y de importancia de las distintas comunidades cristianas. Había pensado leer algunos textos del Evangelio de Tomás. Los evangelios gnósticos son especialmente interesantes, no que tengan especial valor histórico, no tienen apenas valor histórico, pero sí son testimonio de una enorme libertad de recreación de la memoria de Jesús. Y eso nos resulta hoy muy ilustrador, ¿no? Porque de alguna forma no se puede recordar a Jesús sino recreándole, reinterpretándole, ¿no? Y eso se ve en los evangelios, lo diré enseguida, y eso se ve de manera muy especial pues, en los evangelios gnósticos. El evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de María, de Magdala, ¿no? El Jesús histórico o real poco tiene que ver con el Jesús que aparece en el evangelio de Tomás, salvo que en el evangelio de Tomás hay dichos históricos, dichos de Jesús que coinciden bastante o mucho con los dichos de Jesús que se recogen en los evangelios sinópticos, ¿no? La mitad, son 114 dichos de Jesús y de ellos aproximadamente la mitad tienen paralelos en los evangelios sinópticos. Pero otros dichos son muy distintos. La creatividad, la invención, la reinvención, la reinterpretación, que forma parte fundamental de toda memoria puesta por escrito de Jesús. Paso al punto al que quería llegar en esta tercera parte, y es el punto de los evangelios canónicos, los sinópticos y Juan. ¿Se trata de un Jesús histórico o se trata de un Jesús recordado? Recordado por una memoria creativa. Lógicamente, se trata de un Jesús recordado con una memoria creativa. La memoria no es repetitiva, la memoria siempre es creativa. Bueno, pues de eso nos da prueba el mismo proceso de elaboración de los evangelios. Primero fue la vida de las comunidades cristianas. Primero fue la vida de Jesús que inspiró esas comunidades cristianas. Segundo fue la vida de las comunidades con sus propias cuestiones, con los problemas que se les planteaban y recordaban a Jesús como inspiración para esas cuestiones que se les planteaban a ellos. Es decir, hicieron presente a Jesús histórico en su propio lugar histórico, el de las comunidades. Y en la tercera fase es la redacción de esas memorias por parte de los diversos evangelistas, escritores, ¿no? Que no son ni Mateo el apóstol, ni Juan el apóstol y Lucas. Es interesante. ¿Cuáles son los dos criterios? Vuelvo atrás. ¿Cuáles son los dos criterios fundamentales que siguieron quienes de alguna forma establecieron el canon, quienes decidieron qué textos o qué evangelios en concreto eran canónicos o inspirados y cuáles no? Los dos criterios eran, primero, que hayan sido escritos por apóstoles y segundo, que hayan sido leídos y reconocidos como tal, como inspirados por las diversas comunidades
cristianas por las diversas iglesias. ¿Os parece que hay algún evangelio canónico que responde enteramente a estos dos criterios? No, ninguno. Ninguno de los 4 evangelios llamados canónicos, tampoco de los evangelios apócrifos, responden a estos criterios. Es decir, ninguno fue escrito por ninguno de los llamados 12 apóstoles, y segundo, ninguno de ellos fue utilizado siempre por todas las iglesias. ¿No? Bueno, dejo eso atrás. Entonces, quiero decir que al Jesús histórico hicieron presente las comunidades en su propia historia e hicieron presente los evangelistas también en su propia historia, como no puede ser de otra forma. Y que esto sucede así, pues lo demuestran las diferencias y contradicciones que existen en las noticias que dan acerca de Jesús. Por ejemplo, tomáis el Evangelio de Juan y los Evangelios sinópticos y se los dais a un lector. Hoy hay muchísimos que no saben nada de Jesús, que no saben nada de la historia de los Evangelios, que no tiene cultura religiosa en general y no tiene cultura sobre los orígenes del cristianismo o del cristianismo en general. Pues bien, difícilmente alguien que no conoce a Jesús pensaría que el personaje del que habla Juan, el evangelista Juan, y el personaje del que hablan los 3 evangelios sinópticos, que sí se parecen mucho, Marcos, Mateo, Lucas, son el mismo. Porque prácticamente nada de lo que cuenta Juan sobre Jesús cuentan los sinópticos sobre Jesús. Aparte, algunas cosas en la pasión, muy poquitas, o prácticamente tampoco en concreto nada. Si se quitan los nombres propios del Evangelio de Juan y de los Evangelios sinópticos, sería muy difícil que alguien desde fuera reconozca como que los 4 libros hablan del mismo personaje. Tan distintos son. El Jesús de Juan habla de una forma que no tiene nada que ver con el Jesús de Marcos. El Jesús de Marcos y el Jesús de Lucas tampoco son muy parecidos, ¿no? Y lo mismo se puede decir del Jesús de Mateo. Pero bueno, el Jesús de los sinópticos se parece bastante. Unos cuantos ejemplos de la diferencia que hay en lo que dicen acerca de Jesús. Por ejemplo, Jesús sube una vez a Jerusalén, según los sinópticos. Y en Juan, Jesús sube varias veces. Se supone que subía cada año, ¿no? En segundo lugar, Jesús fue condenado a muerte el día de Pascua, según los sinópticos. Cosa muy difícil desde un punto de vista histórico, prácticamente está descartada. Mientras que, según Juan, Jesús fue condenado la víspera. En tercer lugar, hay 2 versiones del Padre Nuestro, la de Lucas y la de Mateo. Y es distinta. No del todo distinta, pero donde dice, por ejemplo, perdónanos nuestras ofensas, Lucas, o nuestros pecados, Mateo dice nuestras deudas. Si Jesús enseñó esta oración, Jesús seguro que habló de deudas y no de ofensas a Dios. Perdónanos nuestros pecados o perdónanos nuestras ofensas. Jesús no enseñó a orar así, sino de deudas. Y hablar de deudas, hablaba de deudas a la letra, ¿no? Pero bueno, 2 versiones distintas.
Igual que hay dos versiones distintas de las bienaventuranzas, donde en Lucas Jesús dice, bienaventurados vosotros los pobres porque vais a dejar de serlo. En Mateo Jesús dice, bienaventurados aquellos que sean pobres de espíritu porque de ellos será el reino de los cielos, que se ha entendido el cielo después de la muerte. No que el reino de los cielos signifique eso en Mateo, pero bueno, el significado no es el mismo. El de la bienaventuranza primera de Mateo y el de la bienaventuranza primera de Lucas. Otro ejemplo, la llamada purificación del templo o el gesto profético de destrucción del templo. Jesús lo hizo al comienzo de su misión profética, pública, se suele decir, en el Evangelio de Juan y fue el último gesto profético que desencadenó su detención y su muerte en los evangelios sinópticos. Hay una contradicción evidente. En Mateo, otro ejemplo, quinto ejemplo, en Mateo Jesús reconoce una excepción para la prohibición del divorcio, prohibido divorciarse, se pone en boca de Jesús. Es posible que Jesús pensase que había que casarse para toda la vida. Entre paréntesis, y si Jesús lo pensó así, ¿eso nos vincula hoy de manera absoluta? Evidentemente que no. ¿No? Bueno, este sería otro tema. Pero de todos modos, en el Evangelio de Mateo, en boca de Jesús se pone una excepción. A quien se case con alguien, no le está permitido divorciarse, dice Jesús, salvo en caso de porneia, una palabra griega de donde viene pornografía, que casi nadie sabe a ciencia cierta lo que quería decir Mateo, no Jesús, que seguramente no lo diría, sino Mateo. Pero bueno, pues en eso se ha basado el derecho canónico para conceder el derecho a la separación y a casarse otra vez, en algunos casos llamados de adulterio o de infidelidad. Jesús seguramente no hablaba de eso. Bueno, ¿significa todo ello que si tan distinto es el Jesús de unos evangelios a otros, no hay nada verdadero en los evangelios? No, no significa. Os leo un texto. No, mejor. Os iba a leer un texto de uno de los grandes investigadores del Jesús histórico, Sanders, en una de sus obras más reconocidas, La figura histórica de Jesús, pero donde dice que a pesar de todas las dudas e incertidumbres, hay cosas que se pueden tener como ciertas sobre Jesús, el Jesús histórico. Bueno, paso para terminar esta primera parte o esta primera charla. Paso a enunciaros simplemente los datos que la tercera búsqueda del Jesús histórico hoy considera prácticamente de manera unánime como indiscutiblemente históricos de Jesús, ¿no? Hay bastantes datos. Primero, que sus padres se llamaban María y José, y que era de Nazaret. Bueno, de Nazaret, sí, nazareno. Lo de María y José, después volveré. O José u otro hombre, pero alguien, no el Espíritu Santo, ¿no? Todos los investigadores históricos rigurosos dan por seguro que Jesús tuvo madre y padre. Claro, lo que no está tan seguro es si el padre fue José u otro. No, después a propósito de Marguerat volveré a ello. Segundo, que tuvo hermanos. Tercero, que fue un judío
marginal, porque se automarginó del sistema político-religioso y porque le marginaron. Ambas cosas son inseparables. Cuarto, que fue bautizado por Juan Bautista. Es prácticamente indiscutible que Jesús fue bautizado por Juan Bautista, ¿no?, para el perdón de los pecados, según la concepción de la época. Quinto, que anunció el reino de Dios. Y el reino de Dios era, como una manera de decir, una transformación subversiva de la situación social, política, también religiosa de la época, ¿no? Sexto, que limitó su misión a Israel, que no se sintió enviado a todo el mundo. Séptimo, que exigió un radicalismo para aquellos que él, pensando que el reino de Dios iba a llegar enseguida, envió como mensajeros o como misioneros. Octavo, no sé si es octavo, que hizo curaciones y exorcismos. Hizo curaciones y exorcismos, muchos, pocos, no todos los enfermos los curó, y tal vez fueron poquitos, pero lo decía también Flavio Josefo, y esto parece indiscutible. Noveno, que la familia le atribuía trastorno mental. Eso no lo inventaron, ¿no? Eso parece que es histórico. Décimo, que le acusaron de estar aliado con Belcebú. Tampoco lo pudieron inventar los evangelistas, ¿no? Belcebú era considerado jefe de los demonios. 11, o no sé qué es, que comió con pecadores, con gente considerada como pecadores y que hacían impuro a quien compartía con ellos la mesa. 12, que rechazó ser calificado de bueno. Nadie es bueno sino Dios. Eso tampoco lo pudieron inventar los evangelistas. 13, que presentía que iba a ser lapidado como un profeta. Esto parece muy verosímil. 14, que hizo un gesto profético de destrucción del templo, porque esto contó mucho en su encausamiento y condena. 15, que fue acusado por el Sanedrín, primero, y que fue crucificado por Pilato, el procurador romano. Y 16, no sé cuántos van, que muchos discípulos y discípulas confesaron que Dios le había resucitado o glorificado y que le habían visto. ¿Cómo se entienda eso? Es otra cuestión, pero que así pensaron algunas discípulas y discípulos, eso parece innegable. No sé, igual termino ya aquí. No sé si queréis que comentemos o pedir alguna aclaración. Ponemos este micrófono. Sí, a ver, yo es que como me has puesto ya el caramelo al principio del todo, pues ha dicho que Jesús es el de nuestra historia. Entonces, todo lo que has contado hasta ahora ha sido un preámbulo muy interesante, pero yo lo que estoy esperando ya es lo que viene ahora. Ya. O sea, a mí me dejas con la intriga, porque ahora es cuando empieza realmente la parte interesante, ¿no? Que es quién es Jesús para mí en mi historia. Entonces, a mí ahora mismo no te puedo parar aquí. Ya. Bueno, os aviso que la segunda parte no voy a decir quién es Jesús para nosotros hoy, sino en la segunda parte me voy a centrar sobre todo en la segunda parte del título. ¿Y si Jesús fuera un personaje de papel? O sea, que no vas a dejar con intriga. Para eso está. Para que Sí, si Jesús fuera un personaje de papel, ¿sería menos inspirador para nuestra historia? Esa es la cuestión que, bueno, no la planteo yo porque me parece que lo que acabo de decir yo no voy a desmentirlo. Creo que Jesús fue histórico. Se saben estas cosas que acabo de decir, grosso modo, se pueden considerar históricas.
de ese personaje Jesús, Galileo, Nazareno. Pero, bueno, yo creo que tiene una importancia relativa el que esos u otros datos sean históricos o no lo sean. Y creo que lo que os voy a decir, no en nombre propio, sino presentándoos brevemente una autora cuya tesis es que Jesús fue un personaje exclusivamente de papel, que no existió, sino lo inventaron los evangelistas o el movimiento cristiano. Pues si eso fuera así, que es lo mismo que Umberto Eco, a quien citaré también, planteó al cardenal Martini, si aun cuando Jesús fuera un personaje de papel, no por ello dejaría de ser inspirador para nuestra historia personal y planetaria hoy. Y creo que es muy importante dar este paso. Pero bueno, simplemente adelanto lo que es la clave de la segunda parte. Sí. Bueno, muchísimas gracias. José, si hay tanta evidencia y tantos datos de cuál es realmente Jesús histórico y cuál no, ¿por qué tantísima dificultad en la misa a la hora de explicar los evangelios? ¿Por qué tanta resistencia a pegarse a hacer real a pie de la letra los evangelios? Al pie de la letra no sé si te entiendo bien. Los evangelios no se pueden leer al pie de la letra ni cuando escriben relatos enteramente creados. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, tan bonita. Meyer, que es en la tercera búsqueda, es un sacerdote norteamericano, uno de los grandes, tal vez el más grande si se puede comparar. Pero él dice que las parábolas más inspiradoras, como pueden ser la del buen samaritano o la del hijo pródigo, Jesús no las contó. Igual que desmonta, yo creo que con total razón científica, todos los relatos de resurrección de muertos, o qué sé yo, todos los relatos milagrosos donde hay creación de materia, por ejemplo, la multiplicación de los panes y ese tipo de cosas, ¿no? Y buena parte de las curaciones, o sea, todas las resurrecciones, buena parte de las curaciones, buena parte de las parábolas, aquellas que nos son más queridas y nos han inspirado más. Y lo dice un exégeta moderado, sacerdote, y no pasa nada, ¿no? Entonces, quería decir, los evangelios nunca, ni cuando lo que dicen parece verosímil desde un punto de vista histórico, ni cuando es claro que, como en el caso de la parábola del hijo pródigo o del buen samaritano, son creaciones del evangelista o de la comunidad de donde las han recogido, ni en un caso ni en otro hay que hacer una lectura literal. No nos importa al fin y al cabo qué es lo que exactamente dijo e hizo Jesús. Grosso modo, sí nos importa. Lo diré en las conclusiones finales. Pero no es lo decisivo, no es lo decisivo. Igual que no es decisivo si Jesús tuvo melena rubia o fue un palestino de facciones como las de un palestino más o menos de hoy, pero no es relevante. Tampoco es relevante
Si alguna de las frases que más nos impactan y más nos inspiran y más reveladoras nos resultan en los evangelios, la dijo Jesús tal cual o no, no es relevante para mí. Sino, en esto doy la razón a Bultmann, sino lo que despierta en ti hoy cuando lo lees. Lo que despierta en ti, lo que despierta en nosotras, en nosotros. Y lo que despierta quiere decir, ¿qué te revela y a qué te impulsa? ¿Qué te revela? ¿Qué te ilumina? ¿Y a qué te mueve? ¿Qué aliento te infunde? Eso es lo decisivo cuando leemos el Evangelio y no, pues, la veracidad histórica de la afirmación tal cual, literal. No sé si respondo a lo que realmente querías preguntar. Sí, o sea, no sé qué formación se da a los sacerdotes para concluir esto, ¿no? Pero, o sea, mi inquietud iba por algo que es tan evidente, ¿no? Algo que es científicamente constatado, porque no es una práctica habitual de los sacerdotes a la hora de hacer las homilías, ¿no? Cuando hay tantísimas evidencias. ¿Evidencias de? De cuáles son las cosas históricas y cuáles no. Exactamente. Ya. Bueno, pues seguimos aferrados a un modelo de lectura. No hemos aprendido a leer. El Principito lo sabemos leer desde niños, porque desde niños y niñas pues nos han contado cuentos y instintivamente, con toda naturalidad, sabemos distinguir el género del cuento del género de la crónica histórica. Sabemos distinguir el género de la novela del género de la historia o del género de la ciencia, ¿no? Sabemos distinguir la poesía de, no sé, pues, de un noticiario, de lo que está sucediendo hoy en Afganistán o en Mali, ¿no? Pero en la lectura de la Biblia todavía no hemos distinguido esos géneros y seguimos aferrados a la obsesión de la verdad literal de los textos, lo cual es destruir los textos en lo que tienen de más inspiración. Y de acuerdo, no. Igual que existe la obsesión del dogma, ¿cuál es la verdad que hay que creer? Como si la fe fuese creer verdades, pues existe también la obsesión de la historicidad. Lo dice el Evangelio luego, ¿no? Bueno, empezaré la segunda parte con esta cuestión que había previsto como final de la... Nosotros que somos personas adultas, Perdón. años en la búsqueda de clarificarme y bueno, voy por ese camino. Yo he sido crítica hasta decir basta con todo lo que se me enseñó porque verdaderamente me hizo daño y no me producía el acercarme a Dios, sino todo lo contrario, ¿no? Pero claro, me doy cuenta que esta ciencia, digamos, es tan sumamente reciente pero me pregunto, y es que lo tengo que hacer, y además lo acabo de hacer el año pasado y voy a repetirlo este año. ¿Cómo llegar a un niño con estas... con que no es algo donde se pueden agarrar, sino que es bastante etéreo, muy filosófico, no sé cómo decirlo, pero... Etéreo, pues yo creo que deberíamos procurar hacer que no sea etéreo. El Principito no es etéreo. Ni al leer el Principito a un niño nos enredamos en cuestiones de si esto sucedió y en qué desierto sucedió y en qué época y cómo pudo suceder y si los asteroides existen y si... No,
es un cuento que le capta a un niño, a un joven, a un adulto, a un anciano, igual, ¿no? Pero esa lectura, estamos capacitados desde la infancia a escuchar cuentos, y llega un momento en que a lo mejor alguien se lo tiene que explicar, bueno, pero el Principito, eso no sucedió así, pero es una historia bonita que en realidad cuenta lo más verdadero de la vida y de la persona humana y de lo que pasa en este mundo. Luego tenemos una segunda parte que yo trato de explicar lo que yo entiendo dentro de mis capacidades, pero eso choca frontalmente con lo que le enseñan en el colegio. Y claro, ahí hay una guerra. Y digo, a lo mejor estoy mal educando a este niño con la información que yo le doy. El choque es brutal, ¿eh? Ya, claro, sí. No, y vivimos en una época en la que el choque es más claro y palpable, ¿no? Sí. Bueno, pues la Iglesia institucional, yo creo que claramente ha adoptado la actitud, la posición de la fortaleza asediada y está a la defensiva, y todo lo que hace pues es para asegurar la supervivencia, la subsistencia en pie de esta fortaleza, que no se está derrumbando porque alguien la esté atacando, sino simplemente porque está en contradicción con lo que el sentir general común y la cosmovisión general nos dicen, y el sentido común y los conocimientos científicos y la cultura en general, ¿verdad? Bueno, ese es un gran problema. Sí, cómo no, sí, muchas gracias, enhorabuena por todo lo que ha dicho. He echado un poco en falta dentro de los buscadores en las tres búsquedas, González, Pérez, Rodríguez, es decir, la ausencia de españoles, salvo que haya Aguirres que por discreción no nos indiques. Hay un Aguirre, no Arregui. Hay un Aguirre, hombre, que no, Rafa Aguirre, el sacerdote bilbaíno, que es de los destacados en la investigación histórica, no tanto del Jesús histórico, sino de los orígenes del cristianismo. Hay un grupo en torno a la Universidad de Deusto y Comillas y Salamanca. Y en los orígenes del cristianismo, pero en la historia, Faust ha sido un teólogo dogmático, digamos, pero no investigador, no exegeta, no investigador crítico. Y entre los españoles, Piñero, pero Antonio Piñero sí es de los que habría que citar, pero bueno, también él hace sobre todo obra de segundo grado, es decir, que él se refiere a lo que otros, es un gran divulgador de lo que otros han investigado y enseñado, ¿no? Entre los, tal vez el más meritorio, aunque apenas conocido, es Cacho, que ha hecho una gran, ya debe ser muy mayor, una gran obra de publicación crítica de la literatura extracanónica de la época de Paso de Era, ¿no? Los ¿Cacho cómo es? ¿Completo? El apellido es Cacho. El nombre propio no sé. ¿Y el libro? O sea, uno de los más conocidos. Ha hecho muchos llamados pseudoepígrafes de la época más o menos de Jesús, un poco anterior y un poco posterior, pero que inspiraron mucho
la teología de los orígenes del cristianismo y por lo tanto está ahí latiendo subyacente también en la redacción de los evangelios, ¿no? Por ejemplo, en la literatura apocalíptica, abundantísima, de la época de Jesús, sin la cual no se entiende la teología que después se impuso como teología oficial cristiana, ¿no? Él es uno de los... Ha sido sobre todo labor de publicación crítica de textos y traducción, pero estudio de investigación sobre la historicidad de Jesús en España creo que no. Yo me pregunto una cosa. Sí. ¿Y José Antonio Pagola? No. ¿Me extraña tanto? ¿Y eso? No, Pagola tampoco ha dedicado su vida a investigar sobre el Jesús histórico. Hizo una obra, sí, el Jesús histórico de Pagola, yo creo que tiene mucho mérito de recopilación de los datos principales, más o menos unánimemente reconocidos y adquiridos en la investigación de la tercera búsqueda y de la segunda búsqueda, pero presentados muy a su manera. No lo digo en sentido peyorativo, sino al contrario. O sea, muy desde un lenguaje que llega, que penetra, que llama, que inspira, digamos que la gente que anima. Ese lenguaje. Claro, es que la gente lo que espera es eso, no la investigación fría. ¿No? Sí, no. Meyer, el sacerdote americano que os he citado, pues tiene 4 volúmenes, la historia de un judío marginal, muy gruesos. Pero, claro, eso no está al alcance. Sí, que se lee muy fácil, pero hay que tener tiempo y ganas para leerse miles de páginas, ¿no? Y cientos de páginas, o cientos no, pero docenas de páginas sobre el análisis de los argumentos de un pasaje del Evangelio, si, por ejemplo, de un milagro de la resurrección de Lázaro. Un ejemplo. Me dicen que puede ser Juan Manuel Cacho Blecua. Pues no sé. Bueno, Juan Manuel Cacho, sí, ¿te suena? Sí, vale. Sí, Sí, Edgardo igual, a lo mejor es. Sí. Me falta un poquito de pregunta, pero es indiscreta. Sí, cómo no. Tu biografía personal, intelectual, de vinculación con una eminente orden religiosa, cultural franciscana. La pregunta es muy sencilla, un ensayo, puede ser atrevido. En este momento, para ti, ¿qué porcentaje hay de Jesús histórico y Jesús de papel? Si pudieras hacerlo como ensayo, ¿qué porcentaje le darías tú al Jesús histórico y al Jesús de papel? ¿Sobre Jesús? Sí, claro. ¿Qué hay? ¿Porcentaje de existencia? ¿De probabilidad de existencia? A ver, la pregunta misma dice, Jesús histórico, Jesús interpretado, puede ser un personaje de papel, pregunto, ¿qué porcentaje entiendes tú que puede ser el Jesús de papel? O el histórico, por los dos. Más o menos, es un... Yo creo que... imposible, lo comprendo. Sí, de papel, todo ello también es de papel. O sea, todo lo que se escribe es de papel. Al decir de papel, quiero decir, es una memoria creativa. En todo, de comienzo a fin. ¿Solo creativa sin datos históricos? No. Yo recojo aquí, bueno, os he señalado, yo no sé si 16 o 17 datos que considero como indiscutibles desde un punto de vista de criterio historiográfico, pero yo con eso no hago nada. ¿Con eso a dónde voy? Diciendo que, no, Jesús, está demostrado que Jesús fue bautizado por Juan Bautista. Sí, ¿y? Lo interesante para mí es
en el espíritu, en el calor y en el desafío que late en el fondo del relato de Jesús bautizándose. La intención evidente. Por lo tanto, una intención donde hay un elemento decisivo de reinterpretación, pero reinterpretación con miras y con un interés claramente aplicado al hoy, al aquí. A mí qué me importa que Jesús fue bautizado, pero ¿qué me dice eso hoy, en este mundo? ¿Qué significa que Jesús hizo con aquella gente? ¿Qué buscaba aquella gente? ¿Y qué buscaba Jesús? ¿Y por qué rompió con la familia y se fue con él? ¿Y por qué rompió después con Juan Bautista y empezó por su lado? ¿No? ¿Y qué nos enseña eso? Esas preguntas de Moltmann, ¿qué nos dice Jesús para el cambio climático? ¿No? Pero otro puede preguntar, ¿y qué nos enseña Buda sobre eso? Y Mahoma, hay una ecología islámica también, ¿no? Basada en el Corán y en los hadices o la tradición oral del profeta Muhammad, ¿no? Pero otras figuras femeninas que hay que rescatarlas del pasado precristiano o de nuestra era, ¿no? Yo no sé, me parece que para mí es irrelevante el porcentaje. Yo creo que hay muchos datos, y no solamente estos 16 o 17 que os he mencionado, pero la historicidad como tal para mí es bastante irrelevante. Y es en lo que le doy la razón a la autora que os presentaré y que defiende la tesis de que Jesús es exclusivamente una figura sublime de papel. Sí, gracias. Solamente un aspecto que para mí también es muy importante, en esa memoria creativa de la que hablas, que estoy convencido que es la inspiración, el elemento comunitario. No es una memoria individual donde yo recreo individualmente yo solo, sino que la construimos. Entonces es muy valioso también, en el momento actual, de tanto individualismo como revivir esa memoria colectiva, memoria de una comunidad, de un pueblo, con una cultura, pero también esa memoria en la vida, con el nombre, imágenes, signos. Entonces, no sé si de eso quieres hablar un poquito. Sí, sí, corroboro plenamente tu observación y tu criterio. Yo creo que antes he dicho que primero fue la vida de Jesús, que impactó. Segundo fue la vida de las comunidades. Y tercero fue también la propia vida, la mentalidad, las inquietudes, pero ligada a la vida de una comunidad y de una tradición concreta, la de los evangelistas, ¿no? Y eso, traído a nuestro hoy, pues lógicamente se traduce en lo que tú dices. Y estamos muy carentes de eso, porque, bueno, yo creo que la misma comunidad eclesial está como muy desgarrada para presentarse hoy como una real comunidad de memoria creativa, sino que yo creo que como institución está en otras cuestiones que me parece que no tienen que ver ni con lo que a Jesús le movía, ni con lo que aquello a lo que Jesús nos podría mover, sino con otras cosas, dogmas morales, género, qué sé yo, cosas así que no, incluso aborto, eutanasia, que no son esas las cuestiones que más requieren inspiración y emoción espiritual para la transformación de la historia. Y para eso la comunidad es vital, claro. No es cada uno su interpretación según su buen entender, que en alguna medida también,
pero se supone que esa interpretación o relectura personal, la inspiración se da en la relectura, no se da en la escritura. Sí, el escritor se supone que está más o menos inspirado, depende de su inspiración, no que el Espíritu Santo le inspire de arriba, sino es el espíritu, el aliento vital de la comunidad y de su propia tradición, que forma parte de su entraña y que aflora y se convierte en palabra, en texto, en relato. Y eso mismo es en la lectura actual. Pues nos vamos, si quieres, y volvemos.